Realiza un ejercicio práctico de tratamiento de etiquetas con Word Embeddings. Entrevista a Adrián Rico, autor del ejercicio. ¿A quién va dirigido y qué se puede aprender con este ejercicio? Pues el ejercicio va dirigido a personas interesadas en ciencia de datos, en particular en el procesamiento del lenguaje natural, y se pueden aprender muchas cosas. Se puede aprender a limpiar datos en texto, se puede aprender a trabajar con Word Embeddings, se pueden aprender conceptos asociados a los sistemas de recomendación, a utilizar análisis de componentes principales, etc. ¿Qué recursos están disponibles para replicar el ejercicio? Pues el ejercicio está disponible en el repositorio de GitHub de datos.gov. Ahí vamos a encontrar los requirements, un README, el tesauro armonizado que vamos a utilizar y el notebook que se puede ejecutar en Google Colab. ¿Qué son los Word Embeddings y qué conceptos se utilizan en este caso práctico? Bueno, los Word Embeddings son vectores numéricos que representan términos en un espacio multidimensional. Esto permite capturar relaciones semánticas entre palabras similares. Palabras similares tendrán vectores similares. Esto es muy potente y constituye la base actual de los modelos de lenguaje y de toda esta revolución en inteligencia artificial que está ocurriendo. Vamos a utilizar modelos, en concreto un algoritmo no supervisado que se llama GLOW, que va a representar los términos en vectores de 50 dimensiones, y a nivel de conceptos pues vamos a entender lo que es la similitud coseno para ver esas similitudes entre palabras que acabo de comentar. Vamos a ver PCA o análisis de componentes principales. Bueno, una explicación completa de lo que son los Word Embeddings, el procesamiento del lenguaje natural y el sistema de recomendación. ¿Cómo se desarrolla el ejercicio? Bueno, pues aquí podéis ver lo que sería la carpeta en el repositorio del GitHub. Tenemos un README por buenas prácticas, los requirements y el tesauro armonizado, que ahora explico un poquito lo que es, y bueno, se encuentra aquí para su importación. Todo está autocontenido dentro de este notebook, es decir, basta con llevarse este notebook a un Google Colab o un entorno local, como se desee, y podemos ver primero la instalación o importación de las librerías requeridas, con el printeo de la versión y absolutamente todo, para que se pueda adaptar un entorno también local al ejercicio. La importación de los modelos, este modelo no supervisado que comentaba en la pregunta anterior, GLOW, vamos a importar en concreto GLOW Twitter 50, que es un conjunto de embeddings entrenado en un corpus multidioma de 2 billones de tweets. Y aquí pues vamos a importar esos embeddings y vamos a ver una palabra de ejemplo, esta representación, en un vector multidimensional de 50 dimensiones, representación, como digo, de la palabra manzana. Al ser un corpus multidioma y fundamentalmente basado en el inglés, es importante que antes de desarrollar el ejercicio hagamos una evaluación de los embeddings en castellano. Entonces aquí vamos a someter a los embeddings a ciertas pruebas de similitud, que podemos ir a los resultados, pues entender cuáles son las palabras similares a unas palabras de base para ver que se esté comprendiendo bien. Que, por ejemplo, pues similares a ciudad, pues se está asociando Bogotá, se está asociando Córdoba, Colonia, con su puntuación de similitud, esa similitud coseno que comentaba antes, esa distancia entre vectores. Evaluación de analogías, operaciones vectoriales, incluso también hemos hecho un análisis de componentes principales para reducir esas 50 dimensiones a 2 dimensiones y que podamos representar términos en un espacio de 2 dimensiones para ver fácilmente cómo se asocian términos de categorías similares. Una vez concluimos que el modelo se comporta bien con el lenguaje castellano, podemos ya utilizar la API de datos.gov para obtener la información de los datasets. Aquí nos va a interesar, procesamos 20.000 datasets de muestra, una muestra suficientemente representativa para que el sistema de recomendación tenga suficiente información,
Y aquí nos va a interesar pues, el título de los datasets, las palabras clave o las keywords y la descripción de estos datasets. Vamos a limpiar y procesar ese texto, bueno, pues para que esté en un formato más amigable y más correcto, eliminando pues, signos de puntuación, números y demás. Y vamos a crear un campo de texto combinado que combina tanto el título como la descripción de los datasets, y esto va a ser representado en embeddings, gracias al modelo importado anteriormente. Con esto ya podemos generar un motor de recomendación, un sistema de recomendación en el que comparemos cómo de similares son esos títulos y descripciones de los datasets y asociemos las keywords de los datasets más similares a un dataset X, y estas serían las keywords recomendadas de ese dataset X. ¿Vale? Veis que aquí estamos obteniendo las recomendaciones de cada uno de los conjuntos de datos en base a los 3 conjuntos de datos más similares. De modo que tenemos agenda de actividades Ciudad de Tarragona, sus datasets más similares, agenda de actividades de la ciudad de Terrassa, agenda cultural de la ciudad de Barcelona. Vemos que obviamente tiene sentido gracias a la representación que consiguen los embeddings, y las keywords que vienen de estos datasets similares, que serían la recomendación de agenda de actividades Ciudad de Tarragona. Para pulir el ejercicio, para optimizar el sistema de recomendación, incorporamos un tesauro armonizado de términos. Al final, para resumir rápidamente esto del tesauro y qué es Eurodoc, simplemente se trata de un conjunto de términos estandarizado que sirve para catalogar, en este caso, datos a nivel de la Unión Europea. De modo que estas keywords, que pueden ser rellenadas de forma manual, pues se estandarizan y se asocian a un término del tesauro. Aquí vais a poder ver rápidamente, utilizando el mismo concepto, utilizando la similitud semántica entre esas keywords recomendadas y los términos del tesauro, pues vamos a poder ver en la última parte del ejercicio cómo estas keywords se transforman en términos estandarizados del tesauro. Turismo cultural, promoción cultural e industria cultural serían finalmente las etiquetas recomendadas del dataset. Y hasta aquí el ejercicio. ¿Quieres replicar este y otros ejercicios? Visita el espacio de datos.gov.es en GitHub.